mis amados hermanos, con el favor del Señor, que a raíz de lo que vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, la iglesia tiene una vocación que cumplir. Vamos a ver que la iglesia está llamada a mostrar y a proclamar un misterio, el misterio de Cristo y su evangelio para la gloria de Dios. Y es por eso, mis amados hermanos, que he titulado el mensaje de esta mañana, Un misterio para proclamar. Y en los minutos que restan, quisiera que viéramos 4 cosas con el favor del Señor. Veremos la revelación de un misterio, veremos el misterio revelado, veremos el propósito del misterio revelado y veremos finalmente la clave para poder vivir el misterio revelado. Es lo que el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 3. Capítulo 3 que tiene un origen interesante. Lea conmigo el capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Ya sabemos, hermanos, que los gentiles son todos aquellos que no eran de descendencia genética judía. Ellos se consideraban fuera del pacto, se consideraban rechazados, alejados de la promesa, como vimos, hermanos. Pero note cómo comienza el apóstol, diciendo, por esta causa. El apóstol está motivado a comunicar algo. Él va a comunicarle a la iglesia algo que debe suceder o que se debe hacer en virtud de lo que vimos al final del capítulo 2, en virtud de la verdad, de la unidad que hay en Cristo Jesús. La verdad de que en Cristo Jesús, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de las promesas, lejos del pacto, lejos de la ciudadanía, por medio de la sangre de Cristo, fuimos hechos cercanos. Y no solamente cercanos, sino que fuimos hechos conciudadanos. Y no solamente conciudadanos, sino que fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Tenemos un solo Padre. Y en unión con Cristo somos hermanos. Vimos que por la obra de Cristo la iglesia tiene origen. La iglesia existe en virtud de la obra de Cristo. La iglesia es el templo de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde la piedra angular es Cristo. Y hermanos, esta verdad de la unidad en Cristo motiva al apóstol a declarar, a mostrarles cuál es la manera en que debe vivir ese nuevo hombre, ese nuevo Cristo, ese nuevo cuerpo, no Cristo. ¿Ok? Esa verdad, mis amados hermanos, va en sintonía con toda la carta. Miren la obra de Cristo en medio de la iglesia y vivan en virtud de la obra de Cristo en medio de la iglesia. Lo que Cristo hizo, la magnitud y el alcance de su obra tiene que moldear nuestras vidas cristianas. Y eso es lo que usted va a ver en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor. Sin embargo, noten, eso de que vemos en el versículo 4 no es donde el apóstol entra. Hay un paréntesis. Algo sucedió mientras Pablo escribía. Algunos dicen que probablemente, absorto ante la gloria del evangelio, hace un paréntesis.
lo que se llama digresión. Una digresión es cuando durante un relato, el que relata se desvía del relato para contar algo adjunto o cercano a lo que está narrando principalmente. Y es lo que Pablo hace aquí. Capítulo 3, versículo 1, el apóstol pareciera que va a decir algo, que es lo que vemos en el capítulo 4, pero algo lo interrumpe. Y por el Espíritu de Dios relata o revela a la iglesia un misterio. Contraste, mi hermano, conmigo las palabras del verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y contrástelo con las primeras palabras del capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor. ¿Ok? Aquí es donde Pablo retoma la idea que iba a anunciar al iniciar el capítulo 3. Es la idea que quiero que noten, mis amados hermanos. ¿Por qué es importante? Porque en lo que Pablo va a revelar aquí, vamos a poder observar el misterio revelado y el propósito del misterio revelado para la iglesia. Si se dan cuenta, hay una palabra que se repite con regularidad en esa porción, ¿cierto? Y es en torno a la palabra que se repite que se fundamenta la digresión del apóstol. La palabra es misterio. La vemos 4 veces al menos. Versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 9. La palabra que el apóstol repite es misterio. Voy a revelarle a la iglesia un misterio. Antes de hablar, de nuevo, antes de hablar de qué hay que hacer, permítanme mostrarles el misterio. Y de hecho, hermanos, vean la emoción del apóstol Pablo. Él está absorto por el Evangelio y creo que eso lo hemos podido ver desde el capítulo 1. ¿Qué quiero decirles con esto, mis amados hermanos, antes de avanzar? Si para usted el Evangelio es aburrido, si para usted el Evangelio es monótono, si para usted el Evangelio lo duerme, permítame decirle que no hemos entendido el Evangelio. No porque lo digo yo, sino porque Pablo muestra lo que produce en el Evangelio en la vida de los creyentes. ¿Qué es un misterio? En términos bíblicos, un misterio no es lo mismo que vemos en las películas. En las películas un misterio es algo que yo tengo que descubrir, tengo que recolectar las pistas, armar el escenario o armar el rompecabezas y al final descubro el misterio. En términos bíblicos no funciona así. En términos bíblicos un misterio es algo secreto, sin duda, pero que no se puede descubrir, sino que debe ser revelado. Y si no se revela, usted puede buscar todas las pistas que quiera, no lo va a descubrir. Es un misterio, es un secreto que está temporalmente oculto por propósitos divinos y ha de ser revelado en el momento que el Señor lo dispone. Ahora, hermanos, no quisiera que nos apresuráramos, pero es importante que lo notemos. La revelación del misterio que vemos aquí está directamente condicionada al hecho de que la iglesia reconozca quién es el que está dando el misterio. Y eso es muy importante, mis amados hermanos. Note, Pablo se describe en el versículo 1 como prisionero de Cristo a favor de los gentiles. Y hermanos, no debemos pasar eso por alto. ¿En qué sentido Pablo se considera prisionero de Cristo? Pablo está diciendo, soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Mi causa, mi motivo de existencia es Cristo. Y por causa de su servicio,
en favor de los gentiles, estoy en lo que pudiéramos llamar una especie de casa por cárcel. Se encontraba literalmente cautivo, probando la bienaventuranza que hemos estado viendo, mis amados hermanos. Seremos perseguidos, seremos encarcelados, seremos maltratados. Todo esto para beneficio de los gentiles. Si usted quiere saber los detalles de cómo Pablo quedó preso con casa por cárcel, usted puede leer Hechos 28, desde el 16 en adelante, para lectura en casa. Ahora, ¿qué quiero que noten, hermanos? Versículo 1 dice, yo Pablo. Hermanos, la carta comenzó diciendo, yo Pablo. Pudiéramos hacer una pregunta, ¿qué le pasó a Pablo que no está recordando quién escribió la carta? Ya sabemos quién la escribió, ¿por qué no está recordando quién la escribió? Capítulo 4, yo pues, ¿por qué el apóstol está insistivamente recordándonos que él está escribiendo la carta? La razón, mis amados hermanos, no es egolatría, como algunos piensan, que el apóstol se está echando flores, porque como vamos a ver, es todo lo contrario. El apóstol aquí está haciendo, mis amados hermanos, una muestra de credenciales. Está mostrando sus credenciales como apóstol en la más absoluta humildad. Pablo está hablando, mis amados hermanos, en autoridad apostólica. Y permítanme añadir, hermanos, la verdadera autoridad apostólica. Y la iglesia debía ser capaz de reconocerlo. Es lo que está diciendo el apóstol. Note lo que dice el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si ustedes entienden que Dios derramó su gracia y me ha otorgado la administración de ella. Escuchen lo que les voy a decir. Ese es el principio. Esa palabra que se traduce ahí administración es el término griego de donde nosotros entendemos o escuchamos la palabra economía. Y se está refiriendo aquí, hermanos, al desempeño de un oficio de administración. Y en este caso es el oficio de apóstol. ¿Y cuál es el oficio del apóstol? Administrar el misterio de la gracia de Dios. Y ese oficio es dado soberanamente y por gracia. Y los efesios y la iglesia circundante debían reconocer el oficio apostólico de Pablo. Y hermanos, esto nos devuelve de una vez al tema de la autoridad. ¿Y cuál es el principio, hermano? Que Dios es la fuente de toda revelación. Y como Él es la fuente de toda revelación, Él decide cómo otorgarla. Y en este caso, y como ratificamos en el capítulo 4, cuando lleguemos allá, lo hace también a través, o decidió hacerlo a través de los apóstoles y los profetas, sobre quienes se constituye el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que identificar quiénes son los que hablan autoritativamente de parte de Dios. Y espero que me estén escuchando esta parte, hermanos. La iglesia debe reconocer quién habla autoritativamente de parte de Dios. ¿Cómo la iglesia reconoce eso? Por las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1, 19 dice, el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera
a mi camino. Dice entonces el apóstol, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados, en este caso movidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde voy con esto, hermanos? La iglesia necesitaba saber eso. La iglesia necesitaba saber quiénes hablaron de parte de Dios, quiénes hablaron movidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la historia de la iglesia. Por inspiración divina y no por voluntad humana. Pablo aquí no está diciendo, o Pedro mejor dicho, no está diciendo qué uso se le debe dar a la Escritura, quién puede interpretar la Escritura o no. Eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Pedro está diciendo ahí, perdón. Lo que Pedro está diciendo ahí es cuál es el origen de la Escritura. El origen de la Escritura es divino, es palabra de Dios. Por eso dice, ninguna profecía fue dada por voluntad humana. La iglesia necesitaba saber eso. Porque es relevante, hermanos. Aún hoy hay personas que dicen hablar con autoridad apostólica. Aún hoy hay personas que dicen, voy a darles un misterio hoy. Se atribuyen autoridad apostólica para revelar cosas según ellos. Pero ya Pedro nos dijo, tenemos la revelación o la profecía o la palabra profética más segura, y esa es la palabra de Dios. Segundo, Pablo tenía las marcas de su apostolado. Las marcas de su apostolado eran los latigazos, los azotes, la opresión, los naufragios, la cárcel. Esa era la marca del apostolado de Pablo. Muy diferente a la marca del apostolado hoy, que es lujo, extravaganza, carro, etcétera, etcétera, etcétera. Que podamos comprender, mis amados hermanos, que la iglesia tenía que estar alerta, pero ya usted tiene toda la palabra de Dios. Todo el misterio, hermanos, ya fue revelado, es lo que está diciendo el apóstol. Por eso, mis amados hermanos, ante las palabras del apóstol Pablo, confiamos en la palabra profética más segura. Y Pablo le dice a la iglesia que debe reconocer de que su fuente de revelación autorizada es la palabra de Dios. Ni siquiera soy yo, hermanos, que si yo les digo algo que no está aquí, ignórenlo. Si la iglesia, hermanos, comprendía esto, entonces podían entender lo que el apóstol iba a revelar. Y aquello que el apóstol iba a revelar era, hermanos y hermanas, absolutamente revolucionario. Miren lo que dice el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Brevemente, probablemente, capítulo 2, versículo 12, 13 en adelante. Pero note lo que dice. Leyendo lo cual, versículo 4, ¿qué deben hacer? Podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está enseñando Pablo al pueblo de Dios hoy? Nuestros ojos, mis amados hermanos, deben estar en las Escrituras, no solamente en los escritos paulinos, en toda la Escritura, pero nuestros ojos deben estar buscando el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado, mis amados hermanos? Cristo y su Evangelio. De modo que usted y yo leemos la Biblia para buscar a Cristo. No para buscar reglas que convengan a las acciones que yo quiera tomar en algún momento dado.
¿Ok? Yo no leo la Biblia para buscar de qué color tiene que ser mi novia, por ejemplo. Pero yo leo la Biblia para buscar la máxima revelación de Dios, que es Cristo Jesús. Dice Hebreos, en otro tiempo se habló a través de los profetas, pero ahora Dios nos habla a través de el Hijo. Y mis amados hermanos, cuando vemos a Cristo, cuando se nos revela a Cristo, toda la Escritura cobra sentido. Y permítame decir, hermanos, si no está Cristo revelado, la Escritura a usted no le sirve de absolutamente nada. ¿Me están escuchando? Lo voy a repetir. Si usted no ha sido revelado el misterio de Cristo, la Escritura no le sirve de absolutamente nada. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. El Señor está diciendo, lean la Escritura. ¿Eso es lo que dice el versículo 39? Dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Pero ¿qué más dice? Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos creen que tienen vida eterna al estudiar la Escritura, pero se saltaron el pedazo más importante. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo ven ahí? Cristo es la llave de las Escrituras, mis amados hermanos. El misterio revelado lo vemos entonces en los versículos 5 en adelante. ¿Cuál es el misterio revelado? Note lo que dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven ahí? El misterio se decidió revelar ahora por el Espíritu. Dios decidió, este es el momento en que lo vamos a revelar. ¿Por qué? La historia de la revelación de la salvación es progresiva. Desde Génesis 3:15 hasta hoy se ha ido desarrollando el plan de redención. Ahora encontramos el cumplimiento en la cruz de Cristo. La iglesia debía reconocer, mis amados hermanos, que lo que Pablo estaba revelando aquí no era interpretación privada de Pablo, sino que era palabra de Dios. Y esta revelación, mis amados hermanos, era única en el sentido de que, aun cuando se sabía que los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación, como vimos en pasajes como Génesis 12:3, como Génesis 17 y más adelante, no se sabía en qué términos estaban los gentiles y en qué términos estaban los judíos. ¿Cuáles eran las distinciones entre ambos pueblos? Y Pablo da la revelación, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio de él. Y lo vemos ahí, hermanos. Pablo está ratificando el argumento de la unidad del capítulo 2. Pablo, el apóstol de los gentiles, muestra que la salvación es para todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Y que la participación, mis amados hermanos, en absoluta igualdad de condiciones. Copartícipes, coherederos. Vemos que realmente son un solo hombre, un solo cuerpo, por el poder del Evangelio. Nuevamente certificando, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, hermano, puede que para usted
Y para mí eso no suena a gran cosa porque ya nosotros desde que nacimos sabemos que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Pero hay una razón por la cual Pablo está saltando en un pie. Piénsenlo por un momento, los judíos no entendían eso así. Los judíos entendían que, bueno, ellos pueden entrar porque el Señor le da chance, pero hasta aquí. Recuerdan, había un cerco, el atrio de los gentiles en el pueblo, en el templo, ellos no podían pasar de ahí. Y ahora Pablo le revela al ex fariseo que detestaba a los gentiles, le revela que Dios tenía como plan A, no plan B ni C, a los gentiles en el plan de salvación. Y hermano, eso era revolucionario. ¿Saben cuál es la prueba de eso? ¿Cómo le fue al apóstol Pedro con esta revelación? Al apóstol Pedro le costó. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo que regañarlo? Porque en un tiempo, cuando estaba con los judíos, estaba bien, pero cuando entonces estaban los gentiles, el apóstol Pedro estaba teniendo problemas con la revelación. Hasta que el Señor le mandó la revelación a él también, ¿cierto? Le manda el lienzo y le dice, no, Señor, yo no puedo comer esa basura inmunda. Y el Señor le dice, mata y come. No puede llamar inmundo a lo que Dios ha hecho puro. Ahí fue cuando el apóstol Pedro entendió. Ahí fue cuando los judíos comenzaron a comprender el misterio. Por eso era revolucionario. Esto era radical. La sabiduría de Dios manifestada a todo aquel que cree. Y ante tal revelación, el apóstol no se hincha, sino que todo lo contrario, se humilla. No es que Pablo aquí se está haciendo el farto ni el ridículo, hermano. Aquí vamos a ver una lección importante para aquellos que hemos experimentado el poder del Evangelio. Pablo se comienza a meditar cómo es posible que Dios me haya considerado a mí para conocer esta realidad y ministrarla a los gentiles. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y nota el versículo 8, a mí, esa coma ahí es importante, hermanos. A mí, Pablo está haciendo reflexión, a mí que soy el menos del menos, es lo que está diciendo el apóstol ahí, rompiendo un poco la gramática inclusive. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está manifestando aquí, mis amados hermanos, el misterio y está mostrando lo que les he dicho a lo largo de toda la carta. Pablo está diciéndole a la iglesia, mírense, y ahora él está usándose él mismo de ejemplo, diciendo, me estoy mirando yo, miren la obra de Dios. Qué grande es la obra de Dios en medio de su pueblo. Dios me hizo ministro a mí, al que persiguió a la iglesia que él salvó. Yo estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban y estaba aplaudiendo. Bueno, estaba sosteniendo la ropa, pero estaba aplaudiendo mentalmente. Yo celebré eso. Y el Señor me llamó a mí. Yo lo estaba persiguiendo a él, pero él después me persiguió a mí. El apóstol Pablo está absorto y reconoce que este ministerio no es porque él era el apóstol Pablo, sino por la gracia de Dios que obró en él. Hermanos, nunca nos olvidemos, somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Saben lo que muestra esto, hermano? El evangelio lo que hace es mantenernos humildes.
no nos llama a la autoexaltación. El Evangelio nos mantiene humildes. Hermanos, aquellos que sufrimos de soberbia o aquellos que sufrimos de altivez, sepamos que hay una razón para eso. La razón es porque no miramos la cruz. Porque cuando miramos a la cruz y nuestra situación antes de la cruz, toda soberbia se tiene que caer. No hay manera en que se mantenga en pie. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, Romanos 12:3. Y note de nuevo la autoridad apostólica con la que habla. Digo pues, ¿por qué cosa? Miren que él no dice, les digo porque yo soy el apóstol. Nunca dice eso. Les digo pues, por la gracia que me ha dado Dios de ser apóstol, podemos añadir, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? No tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, ¿cómo, hermano? Con cordura. ¿De dónde viene la cordura? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vana gloria, antes bien con estimando cada uno a los demás como. Bueno, Pablo no solo lo decía, Pablo lo vivía. A mí, el menos de los santos. Así se veía el apóstol. Decía el puritano John Flavel, cuando el maíz se aproxima a su punto de madurez, inclina la cabeza y se agacha más abajo que cuando estaba verde. ¿Por qué hace esta analogía Flavel? Cuando el pueblo de Dios se acerca a su madurez para entrar al cielo, crece en humildad y negación personal, mucho más que en los días de su primera profesión de fe. Cuanto más crezca un santo en el mundo, mejor familiarizado estará con su propio corazón y sus obligaciones hacia Dios, las cuales son cosas que contribuyen a tener un carácter humilde. ¿Qué es lo que está diciendo Flavel? Que mientras crecemos en Cristo, nos hacemos más humildes mientras caminamos con Cristo, porque el Evangelio se hace más latente en nuestras vidas. Pero cuando estamos inmaduros, tendemos a caer en soberbia, en altivez. Pero es en el caminar cristiano. Por eso el apóstol puede decir, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pablo está lejos de atribuirse algo de la gloria de Dios. Todo se lo atribuye al Señor. Todo esto fue obra del Señor, el poder de su fuerza obrando en mí. Pablo está diciéndonos, soy siervo por gracia. Él me ha hecho su siervo aunque no lo merecía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ahora le pregunto a la iglesia hoy, ¿cómo se considera usted al ver lo que el Señor ha hecho de usted? ¿Qué está haciendo para la gloria del Señor y qué considera que es el resultado de lo que está haciendo para la gloria del Señor? Todo lo que hace, hermano, desde el trabajo que usted considere más insignificante, desde el que ayuda con la limpieza hasta el que predica acá afuera, acá arriba, no afuera, todo es por la gracia de Dios. Si yo comienzo a sentirme que yo soy algo más porque estoy acá arriba y ustedes están allá abajo, me tienen que despedir. Porque yo estoy acá arriba para servir. Ese es el principio. El Evangelio nos mantiene humildes. Y cuando yo pienso de dónde el Señor me sacó y dónde el Señor me puso, piénselo usted, hermano, dónde estaba usted y dónde el Señor lo puso. Usted no puede decir, yo soy lo máximo. Usted tiene que decir, esto es la gracia de Dios.
¿Cuál fue la gracia, mis amados hermanos? Gracia que tenemos hoy usted y yo. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar que Cristo es el tesoro más grande que hay, que es lo más insondable que hay. Ese fue el fundamento de los apóstoles y es lo que a la iglesia le compete hacer también. Acompáñeme, por ejemplo, al Salmo 31, 19. Dice el apóstol: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y hermano, si usted ha experimentado esa grande bondad, usted le toca compartir de esa grande bondad. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud, de su totalidad tomamos algunos, todos, y tomamos gracia sobre gracia sobre gracia, y pudiéramos seguir añadiendo, porque la fuente de gracia, hermanos, es infinita. Ese fue el ministerio que el Señor le dio al apóstol. Y aclarar, mostrar tanto a los judíos y gentiles cuál es, dice el versículo 8, la administración de la gracia del Señor, el vivir el ministerio. Ese fue el trabajo que el Señor le otorgó. Ahora, quiero que vean conmigo el tercer punto, hermanos, el propósito del ministerio. Perdón, me están fallando los lentes. El propósito del ministerio. Note lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, noten ahí, ¿por medio de quién, hermano? De los apóstoles, del pastor, por medio de la iglesia. ¿A quiénes? En los lugares celestiales. Ojo con ese pasaje, hermanos, porque es importante. El propósito del misterio es mostrarnos. Pablo no salta al versículo 4, al capítulo 4 aún, porque nos está mostrando aquí que la iglesia tiene un propósito, que la iglesia tiene una misión, que la iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia no es un lugar donde yo vengo todos los domingos y regreso a la casa y ya. La iglesia tiene un propósito que tiene un alcance, hermano, que a veces nosotros ni entendemos. El alcance es universal y sus repercusiones inclusive alcanzan el plano espiritual, como estamos viendo aquí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar la gloria a Dios. ¿Ok? Dar la gloria a Dios en su existencia, de hacer despliegue de la sabiduría de Dios. Y esa palabra que usted ve ahí, multiforme, cuando ve esa palabra piense en el arco iris. Está hablando de la gracia, la sabiduría multicolor de Dios. O sea que esto que tenemos aquí, hermanos, esta reunión aquí, es un despliegue multicolor de la sabiduría de Dios. Y aún los ángeles se benefician de eso. El propósito es que los ángeles pudieran verlo. Algunos están debatiendo si es entre los ángeles buenos o los ángeles malos. Yo considero, hermano, que son los ángeles buenos, porque esos son los que alaban a Dios. Y el punto es que los ángeles, al ver la sabiduría de Dios en la iglesia, iban inclusive a glorificar al Señor. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. O sea que esto que vemos aquí, hermanos, no solamente los domingos, sino todas las actividades y todo movimiento que tengamos dentro del templo, fuera del templo, muestra, testifica qué tan sabio es su Dios. Note conmigo, ¿qué dice el Salmo 104, 24? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con
y la tierra está llena de tus beneficios. Note ahora, hablamos de la sabiduría de Dios, multiforme, manifiesta en toda su creación. Ahora acompáñenme a 1 de Pedro 1:12. Note lo que está diciendo el apóstol Pedro. A esto se le reveló que no para sí mismos, refiriéndose a los profetas, a los antiguos, sino para nosotros administraban, de nuevo, la administración de la gracia, las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar ¿quiénes? ¿Lo ve ahí? Anhela mirar inclusive los ángeles. Uno más, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Note la descripción que nos da Juan. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y... Es una buena descripción de lo que es la iglesia. ¿Quién hizo eso? El Cordero inmolado, Cristo. Más nadie hizo eso, hermanos. ¿Ok? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora note lo que dice el versículo siguiente, dice Juan. Y miré y oí la voz de ¿quién es? Alrededor del trono y de los seres vivientes, pudiéramos traducir ahí, principados, potestades, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia existe para mostrar la sabiduría de Dios y para traer gloria a su nombre. Si nos olvidamos de eso, hermano, y si saltamos rápido al capítulo 4, no cumplimos con nuestro propósito. El misterio fue revelado, el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vivió la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir. Y no solamente eso, murió para pagar la culpa del pecado que usted merecía. Y no solo eso, al tercer día fue levantado con poder y ascendió a los cielos, certificando que todo fue cumplido. Y lo llamó a usted y me llamó a mí para que proclamemos juntos el misterio de Cristo al mundo entero, inclusive al mundo espiritual. Alguien lo decía de esta manera: cuanto más vive la iglesia en armonía con su alto llamamiento, tanto más los ángeles estarán en condición de ver en ella la maravillosa sabiduría de Dios. Por tanto, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida y carácter las excelencias de su Hacedor Redentor, de modo que los principados y las autoridades puedan en realidad ver esta sabiduría. ¿Se ha hecho la pregunta qué ven los ángeles cuando ven acá hacia Colón? No pude evitar hacerme la pregunta mientras preparaba el mensaje. Pero debemos ser conscientes de nuestra vocación.
No estamos llamados aquí para estar nada más parados en la esquina y entretenernos aquí todos los domingos. Estamos llamados aquí para proclamar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que los ángeles inclusive puedan observar la sabiduría de Dios en acción. Lea conmigo los versículos 11 y 13, hermanos. Esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, quiero que noten ahí brevemente, hermanos, aquí se nos explica claramente por qué no hay dos pueblos separados y un plan para cada pueblo. El plan siempre fue un solo pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese era el propósito eterno. Ese era el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Piénselo por un momento, hermanos. Dios lo tenía a usted en su santa e infinita mente antes de la fundación del mundo. Trate de concebir eso por un momento, hermano. ¿Sabe que Dios tenía planeado amarlo a usted antes de la fundación del mundo? Dios lo hizo parte de su cuerpo antes de la fundación del mundo. Y en Él, note lo que dice aquí, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que tenemos acceso libre, tenemos acceso confiado al trono de la gracia. ¿Para qué? Para cumplir precisamente con dicha vocación. Y por eso el apóstol le dice en el versículo 13 que no desmayen a causa de sus tribulaciones por ellos, las cuales deben ser su gloria. ¿Saben, hermanos, que el sufrir por Cristo es algo que debe ser gloria, no vergüenza? Ser partícipe de los sufrimientos de Cristo debe ser para gloria, no vergüenza. Ese es parte del llamado de la iglesia. Y por eso digo, hermanos, tenemos que comprender el Evangelio para poder vivir nuestra vocación. Porque algunos piensan que la iglesia es el lugar donde viene a librarte de todo lo malo que está en el mundo. Pero en la iglesia encontramos al Salvador del mundo y nos hacemos todos, igual que Pablo, esclavos de Cristo y queremos sufrir por Él para que su gloria llegue a las naciones. Y es un poco ofensivo entonces cuando escuchamos que reducimos a la iglesia a un lugar donde puede conseguir casa, carro, lo que sea que se esté ofreciendo en algún lado. Nosotros tenemos un misterio que proclamar. Comprar un carro no es un misterio, hermanos. Comprar una casa no es un misterio. Eso lo puede hacer cualquiera. Conseguir una esposa no es un misterio tampoco. Conseguir trabajo no es un misterio. El misterio es que Cristo murió por pecadores. Y el mundo tiene que saber. Por eso, mis amados hermanos, quiero cerrar en la parte 4. Hemos visto el misterio, la necesidad de un misterio. Hemos visto el misterio revelado. Hemos visto el propósito del misterio. Y yo quiero que veamos, antes de que yo me calle la boca, la clave para vivir el misterio revelado. Pablo entra en oración, pero quiero que noten la actitud de la oración de Pablo, porque él entiende que vivir esa vocación, hermanos, y quiero ser enfático, hermanos, espero que se me entienda, no se puede vivir lo que vamos a ver a partir de la otra semana en el capítulo 4, si esto no es una realidad en nuestras vidas. Y Pablo es consciente de que en nosotros no está la capacidad de comprenderlo a ese nivel
y hace lo que tiene que hacer. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por esta causa, por este misterio revelado, por este propósito revelado, por la vocación que tienen por delante, Iglesia de los Efesios o Templo Bautista de Colón, doblo mis rodillas. Y ahora de nuevo, hermano, note la actitud, cómo el Evangelio humilla, no enaltece. Pablo no está diciendo, Señor, en esta hora decreto que no. Él está diciendo, me humillo delante de Dios. El único que puede proveer. ¿Por qué? Porque la gracia y la riqueza inescrutable de quién son, de Dios, no nuestras, no mías. No hay un banco detrás de la iglesia de la gracia ya que yo puedo llegar y decirle, ¿quién le falta gracia? Saco y cojan. Son de Dios y es Él quien las concede. Entonces, hermanos, el caminar de la iglesia es un caminar en dependencia. Es un reconocer de quién es el Padre de todos. Y por eso tenemos el ejemplo, el doblo rodilla delante del Padre por el cual lleva su nombre toda familia en la tierra. Y hermano, hay un sentido que lo puede entender literal y hay un sentido que lo puede entender espiritual. Pero la figura de la paternidad habla un mundo. La figura de la paternidad ilustra por qué el Dios se describe como el Padre. Los hijos dependen de su Padre. Los hijos dependen de su Padre. ¿Qué ha hecho el mundo? El mundo te dice, libérate, tú no dependes de nadie. Eso es lo que dicen los psicólogos, principalmente los que siguen a Freud y a esa banda de psicólogos ateos. Olvídate de que tú dependes de alguien. Busca en lo profundo de tu corazón y encontrarás todo lo que necesitas. Pero Pablo reconoce, nosotros dependemos de Dios. Sin Dios yo no tengo nada. Una vez mi mamá me hizo este ejercicio en casa, aburrido yo la disciplina de tener que fregar, bañar perros, hacer todo lo que había que hacer. Y yo le digo a mi mamá, no aguanto más, me voy. Y mi mamá me dice, dale pues. Hermano, yo tenía como, no me acuerdo, tenía como 10 años. Y yo le dije a mi mamá, me voy. Y mi mamá dijo, está bien pues. Ella misma me abrió la puerta. Y yo de estúpido me fui sin nada. No, ni me dio para agarrar, y agarró un calzoncillo o algo para irme. Sin nada, yo nada más crucé con la puerta que tenía. Ese día nunca se me olvida. Y yo caminé a la casa de quien era mi mejor amigo. Pero esa no era la casa de mi mejor amigo. Esa era la casa donde trabajaba la mamá de mi mejor amigo. ¿Ok? Entonces cuando yo llego allá yo le digo, hey Jorge, así se llama el muchacho, ¿puedo quedarme a vivir contigo? Porque ya mamá, me fui a la casa y Jorge me mira con una cara, tú estás loco si yo no vivo aquí. ¿Qué tú estás loco? Y hasta ahí se acabó mi plan. ¿Saben lo que tuve que hacer, hermano? Tuve que darme la vuelta y mamá estaba en la cerca mirándome y que pasa para adentro. Debieron darme un par de nalgadas por cabezón. El punto es que nosotros pensamos que podemos vivir en independencia de Dios. Hermanos, sin Dios no hay a dónde ir ni a dónde vivir. No hay nada sin Dios. Pero en Dios lo tenemos todo. Por eso Pablo dobla sus rodillas ante el Padre por el cual lleva su nombre toda la familia de Dios. Y si usted por la fe ha creído en Él, usted lleva su nombre y por ende usted es partícipe de todos los bienes
de su Padre. Por eso Él recurre a ellos. Él sabe que la misión es difícil para nosotros, es imposible para nosotros, pero pide al Padre que les dé. Y note, conforme a las riquezas de su gloria, para que entendamos que no hay manera en que no se pueda vivir la vocación. ¿Por qué? Porque sus riquezas son ilimitadas. A veces nos preguntamos, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana si el mundo está así, si el mundo está asá? Están aprobando esto así, se está aprobando toda clase de leyes anti Dios por un lado, están los corruptos robándose el país por el otro. ¿Cómo se supone que vamos a llevar la gloria de Dios en medio del mundo? Bueno, por medio de las abundantes riquezas de su gloria. Dice, Él pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nótelo, hermano, es lo primero que pide, que su Espíritu Santo nos fortalezca. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles, ¿cierto? Porque somos dependientes. Porque a veces no queremos rendir. Porque a veces no queremos seguir. Porque a veces nos desanimamos. Porque a veces lloramos. ¿Ok? Pero el Señor está diciendo aquí, o Pablo está orando, para que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu. ¿Saben por qué, hermanos? La oración es para que la plenitud de Cristo sea nuestra. ¿Ok? Estamos hablando de la plenitud de Cristo. Piénselo por un momento lo frágil que somos usted y yo, y después compare eso con la plenitud de Cristo. A veces repetimos, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y lo decimos a la gente como, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás cogiendo tu cruz? Pero piénselo por un momento. Aun cuando la carga del Señor es más ligera, nunca se nos dijo que el camino era ancho, ¿o sí? Se nos dijo que el camino era angosto y difícil. Y es solamente por Él que podemos caminar. ¿Cuál es la oración? De que fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Haga una pausa, hermano, y no se me distraiga en ese momentito. No que ya nosotros somos salvos por fe y ya Cristo mora en nuestros corazones. Porque Pablo está diciendo que habite Cristo en la fe en nuestros corazones. ¿Por qué? De hecho, hermano, esa es la primera vez, si no me equivoco, en la Escritura donde se menciona la palabra Cristo al lado de corazón en algún momento. Pero noten a dónde voy. Pablo no está diciendo que Cristo muere en nuestros corazones por primera vez, sino que pueda morar en nuestros corazones con total y absoluta conciencia y certeza. ¿Ok? Que Cristo sea no solamente lo que comencé, sino que Cristo sea conscientemente mi todo. Que con cada día que pase, Cristo more más en mí. Para que entonces, note aquí, arraigados y cimentados en amor. No se puede vivir la vida cristiana tampoco sin fundamento, es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Es en el fundamento de que Cristo mostró su amor para con usted y conmigo. Ahí tenemos el fundamento. ¿Lo ven ahí? Esa es la oración de Pablo. Cimentados en el amor de Dios para con usted y conmigo. Hermanos, nosotros no podemos ni comprender la magnitud del amor de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero tenemos una buena idea cuando vemos que dice las Escrituras
que Dios mostró su amor con nosotros, Cristo murió por pecadores. Al que no escatimó ni a su propio Hijo por pecadores. O el famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos una referencia, mis amados, del amor de Dios, y Pablo pide que estemos arraigados en Él. Cuando estemos tentados a pecar, recordemos, Cristo me amó. Cuando estoy tentado a rendirme, recuerde, Cristo me amó. Cuando estoy tentado o estoy llorando, recuerde, Cristo me amó. Cuando estoy enfermo, recuerde, Cristo me amó. Y a veces se nos olvida. Y por eso Pablo ora para que lo recordemos. Y que podamos, mis amados hermanos, de esa manera, conocer, comprender. Miren la descripción del amor de Dios. La anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Decía San Agustín, veo la profundidad, pero no veo el fondo. Esa es la vida cristiana. Así de grande es el amor de Dios. Y que podamos conocer ese amor de Cristo que excede todo conocimiento, mis amados hermanos. Eso parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puedo comprender algo que excede todo conocimiento? ¿Saben cómo lo hacemos, hermanos? Por medio de la experiencia. Usted y yo experimentamos el amor de Dios todos los días. Así es como lo conocemos. No porque lo podamos agarrar todo, porque es infinito, pero porque Él lo derramó sobre nosotros. Permítanme citarles, mientras voy cerrando, hermanos, a John Owens. Dice, Efesios 3:19 habla de una expresión peculiar. Lo que nos está diciendo es que lo que podemos conocer experimentalmente podemos conocer experimentalmente lo que no podemos conocer comprensivamente. Que podamos conocer por su poder y efectos lo que no podemos comprender por su naturaleza y profundidad, es lo que se nos está diciendo aquí. Aquello que no podemos palpar, lo podemos conocer porque Él lo derramó sobre nosotros. Una persona agotada puede recibir refrigerio de un manantial sin entender las profundidades del océano de donde éste sale. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Es en virtud de ese entendimiento, mis amados hermanos, que podemos cumplir la vocación. Si esto no es realidad, hermanos, por gusto que vayamos al capítulo 4. Esa es la esencia de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué es lo que dice el apóstol? Él está seguro de que el Señor puede cumplirlo. Y por eso pareciera que él está terminando la carta, ¿cierto? Pero no, él está estallando en adoración y termina en doxología y dice, y aquel, A mayúscula debe salir en su versión, ¿verdad? Que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él está confiado porque a Él es el que le está pidiendo. Amén. Es a Él. ¿Y cómo sabemos que Él es poderoso para hacerlo? Porque ya lo hizo. Ya lo hizo.
Si usted le pregunta a un padre qué estaría dispuesto a hacer por su hijo, yo diría, estaría dispuesto a hacer todo por mis hijos. Bueno, ya Dios lo hizo todo por usted. Así usted sabe que Él es poderoso para hacer todavía mucho más de lo que usted siquiera se imaginó. ¿Acaso se imaginó usted que Dios iba a entregar a su hijo unigénito por usted? Él ha hecho mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Por eso nos unimos y decimos, a Él sea la gloria. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo está diciendo aquí es, vivimos para la gloria de Dios. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? La vemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vemos la gloria de Dios. Pero note, él dice, sea gloria en la iglesia en Cristo. Indicando entonces que en Cristo la iglesia también tiene que manifestar la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que el mundo, cuando nos ve reunidos aquí, cuando nos ve en las diversas labores que nos ocupan en nuestro día a día, el mundo tiene que ver la gloria de Dios. Cuando la iglesia está cumpliendo su vocación, el mundo debe poder decir, ¿qué es esto que sucede aquí? Hay algo aquí que no he visto nunca. Hay algo aquí que se siente diferente a lo que yo he experimentado toda mi vida. Yo quiero eso. Nos toca proclamar, nos toca revelar el misterio para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, por medio de la cual podremos entonces vivir el misterio revelado, que es lo que el apóstol va a decir a partir del capítulo 4, versículo 1. Pero se lo dejo para la próxima semana. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Dios, gracias por tu palabra.